Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos con nosotros en este espacio de entrevistas al ex ministro de Comunicaciones, Aldo García, para hablar un poco del diagnóstico de la situación que está viviendo el MISIV en este momento y sobre todo la red vial, en donde en hace un par de días, las mismas autoridades del MISIVI pues reconocían que todos los puentes están dañados, que hay necesidad de entrar a trabajar en esas obras, pero que al mismo tiempo hay un clamor social de que no se está avanzando con la suficiente rapidez en el remozamiento y en el rescate de la red vial. Donaldo, muy buenos días y gracias por atender esta entrevista. Hablemos del diagnóstico que usted hace con su experiencia de la situación del MISIVI en estos momentos. Bueno, buenos días, qué tarde, no sé, allá creo que ha de ser buenos días, o ya Días y noches. cerca de finalizar la noche, ¿no? Claro. Bien, en relación a lo que comentas, yo lo que puedo indicar es que, para decirlo coloquialmente, Ujú, el ministerio está pasando el Niágara en bicicleta. ujú. Así es sencillo. La situación que ahora se ha presentado, de deterioro de toda la infraestructura vial. Y bueno, no solo la vial, la infraestructura en general del país, léase hospitales, léase vial, puertos, aeropuertos, está complicado. Yo creo que la posición de pensar que todo lo que encontraron era corrupto, eh, que no es que no tuvieran razón, pero el no trabajar y dedicarse un poquito a limpiar algo les ha llevado tanto tiempo que creo que si esa era la intención final, eh, debieron de haberlo anunciado para que la población se preparara un poco. Hoy llevan ya 10 meses, hoy 31 de octubre aquí en Guatemala, y no se ve claro. No hay una ejecución teniendo el dinero ni de parte del mantenimiento de Covial, ni construcción, ni seguirle con la construcción de obra, ni obra nueva. Entonces, Eh, está muy complicada el panorama para el ministerio y el país en general. Vamos a un ejemplo específico. Hace un día, unas horas, el mismo ministerio reconocía también que no había trabajos de la empresa a la que habían encargado el proyecto del kilómetro 44, esto de la ruta Palín-Escuintla, que ha sido emblemático, creo yo, de lo que está sucediendo en el MISIBI. ¿Cómo llegamos al punto en que un problema que deben de resolver con tanta celeridad y urgencia, pues llega al punto en que no hay nadie trabajando en el lugar? ¿Qué está fallando ahí? ¿La administración, la supervisión, la empresa? Obviamente, pero ¿qué está sucediendo en ese ejemplo Yo, específico? yo considero que el que está fallando ahí es el ministerio, porque del momento en que buscó una empresa o varias empresas que no estaban en el mapa de la construcción de infraestructura vial, queriendo decir, estas son empresas nuevas, es lo que los ha llevado a adjudicar obra a estas empresas nuevas por los montos que el Congreso finalmente les otorgó. Ujú. Pero esos montos son altísimos. Una empresa con experiencia no hubiese cobrado esos montos. Entonces ahí es donde uno tiene una empresa nueva cobrando altos costos y da la impresión que estas empresas nuevas, para poder realizar el trabajo, van a tener que subcontratar a empresas que ya se dedican a eso. Entonces, esta situación creo que es la que está ahorita sobre la mesa y por eso el ministro prácticamente llega, se asombra y dice, bueno, aquí no hay nada trabajando. Ujú. Para él es muy complicado y debería haber exigido, si iba a ir al lugar a verificar, al menos que la empresa a la cual se le adjudicó estuviera trabajando en algo, pero el decir que no está trabajando ya nos pone a los guatemaltecos en una situación de más alarma y creo que de ahí se deriva la orden de la Corte de Constitucionalidad de ordenar al ministerio que trabaje y que ejecute. Ahora, esa orden de la CC pone en un dilema al propio ministro, porque entonces tiene que trabajar, tiene que
ejecutar, tiene que implementar, pero también está con el dilema de a qué empresas va a darle los proyectos, a qué empresas se les va a pagar. Creo que, o le pregunto, Donaldo, no va a quedar bien el ministro con ninguna de las dos opciones que tenga que hacer, pero en el caso de la CC, si no acata esa resolución, las consecuencias serían graves. Bueno, ahí tenemos el caso del puente Nahualate. Ahora Ujú, el sector privado está interviniendo para poderlo ayudar porque tiene interés en pasar por esa ruta. Ya viene la zafra y tiene que apoyar. ujú, Sin embargo, ahí había un contrato de Covial, el cual pues fácilmente lo pudo haber analizado, indicado cualquier situación y seguir con esa empresa. Entonces, con esta orden, yo si fuera el ministro, pues lo primero que hago es venir y activar ese contrato, ujú. pagar lo pendiente que le están diciendo a la empresa que le tiene el ministerio y proceder después del apuntalamiento que haga ya el sector privado de ese puente, en seguir trabajando con lo que venía haciendo. Ahí ya empieza a ejecutar, por decir algo, y lo mismo tiene que reflexionar en hacer en otras áreas en donde hay varios proyectos que están parados. Hay una dinámica al interior del ministerio, Ronaldo, que pareciera que está volviendo más complicadas esas decisiones administrativas. Ya vemos la salida hace una semana de un viceministro, se habla de otras salidas pronto, ya cambiaron a la directora de Covial, yo no me recuerdo ya cuántos directores de Covial van. ¿Qué nos está diciendo esos movimientos del ministerio? ¿Y cómo están afectando estos hacia afuera a la implementación de la ejecución presupuestaria del MISIBI? Bueno, la rotación de personal en todos lados y en específico en el área del ministerio, en la unidad ejecutora de Covial, pues es una señal clarísima de que no aterriza el ministro. El hecho de estar cambiando directores cada 3 meses, cada cierto tiempo, pues ninguno hace nada. Pueden empezar eventos, luego no lo sigue el que viene, encuentra dificultades y esa falta de ejecución es complicada. Pero aquí lo más importante que veo yo es, estamos en el 10º mes del año. El mes de noviembre, diciembre, poco pueden hacer, pero si hay que hacer algo, que empiecen a preparar los eventos del año siguiente, porque el no preparar el año siguiente les va a representar a ellos un grado de dificultad mayor, porque va a llegar enero, febrero y marzo y no van a estar ejecutando nada. ¿Por qué? Porque no han preparado los eventos con el suficiente anticipación. La ley de compras del Estado, de contrataciones del Estado, es clara, tiene sus tiempos y si no se acatan va a ser muy difícil. Y por eso ahora mismo se tienen que regir todos. Donaldo, al ministerio también se le ha señalado porque, bueno, aparte que tiene que malabarear con la situación actual, no le ha entrado al problema estructural o digamos el problema de raíz. Y eso es proponer ley de infraestructura, proponer nuevas dinámicas de, que se van a tener con las empresas. ¿Cómo ve usted cómo está abordando esta administración esos problemas? ¿Se están proponiendo leyes, se están proponiendo modificaciones que puedan cambiar estas dinámicas o solo se está atendiendo el problema muy superficialmente? Bueno, ya por parte del legislativo salió la ley de infraestructura con Ujú, varios cambios, unos positivos y otros pues con ciertas dudas. Yo he leído ya esa ley, cómo salió, cómo la aprobaron y han querido los del legislativo y creo que con el apoyo mucho del sector privado han querido emular algo como la ley general de electricidad. Ahí va, tiene sus variantes, creando una superintendencia, etcétera. Ahí ya tenemos como el paraguas o el ámbito o el marco legal para ujú, poder pensar en un futuro en Guatemala que esta situación estructural puede modificarse. Ahora, el país tiene un déficit claro de empresas constructoras de infraestructura vial. ujú. Por ejemplo, en el caso construcción corrupción, en las grandes empresas que hicieron la infraestructura en el pasado, como Sigma, Conasa, Cosisa,
en fin, todas Asfalgua, todas esas empresas, hoy ya no participan en los eventos, desde el que fueron señalados y tuvieron más o menos con el año 17. Emergieron nuevas empresas, como Aspetro, Coamco, etcétera. Sin embargo, estas empresas en el periodo de gobierno pasado empezaron con problemas de señalamientos. Entonces, poco a poco el país se está quedando sin empresas que puedan dar respuesta a esto. ¿Qué permite esto y el nuevo marco legal aprobado por el legislativo? Bueno, que traigan empresas de afuera, que vengan, que se abra el país a la inversión internacional, haciendo licitaciones de carácter internacional. Ahí creo yo que hay una apertura muy importante para todas aquellas empresas o países que puedan venir a Guatemala y hacer sus inversiones. Tuvimos un par de malas experiencias, una en concreto reciente, la de Oderbech, pero bueno, ahí se dieron muchas situaciones que creo yo que con el marco aprobado por el Congreso, esto puede subsanarse perfectamente. Ahora es el momento en que estas empresas vengan a Guatemala o países puedan empezarse a acercar y ver a nuestro país como un gran potencial, porque curiosamente, cuando una infraestructura está deshecha, lo único que tiene el país es rehacerla, con lo cual hay un potencial de trabajo inmenso y con la economía bastante fuerte de Guatemala, creo que es un buen lugar para venir a trabajar. Entre las alternativas que podemos mencionar para atraer capitales extranjeros, eh, ¿qué opciones ve usted que pudiesen ser aprovechadas por Guatemala en este marco legal que se pudiese aprobar y proponer al legislativo? Bueno, hace algún tiempo Ujú. se trabajó el tema de la carretera Puerto Quetzal a Escuintla. Ahí, a través de lo planteamiento que hizo a nadie, vinieron empresas españolas, vinieron empresas portuguesas, mexicanas, y bueno, creo que puede ser una apertura un poquito más allá de esos horizontes. Ya ha estado aquí una empresa de origen asiático, OSC también, y bueno, yo creo que las distancias sí son problemas en un momento dado, pero ya hay acá países como la China que puede eventualmente también participar. Yo creo que ellos tienen ya cobertura en toda Centroamérica, a excepción de Guatemala. Entonces creo yo que es una oportunidad que se tiene para países asiáticos también que vengan a presentar sus ofertas acá o su intención para poder trabajar esta parte de la infraestructura. Esta invitación o propuesta de poder exhortar a la invitación a la inversión extranjera, ¿la ve viable, por ejemplo, en el tema que usted mencionaba de China continental? Hay un problema ahí político que aún no dejaría que este marco legal se pudiera aprovechar con ellos. ¿Qué viabilidad le ve a eso si no se arregla ese problema político para poder atraer inversión extranjera de ese lado del continente? Bueno, Guatemala está muy influenciado y se debe admitir por el Ujú. norte. Creo que las decisiones eh, del actual gobierno pueden acercarse diplomáticamente también a este país. Yo no lo veo complicado. De hecho, ya productos, todo lo que es comercio se trae de China continental. No le veo yo inconveniente. Y en la otra parte, que llamamos que es Taiwán, Ujú. pues sí ha venido, ha cooperado, ha habido donaciones. Sin embargo, pues a la fecha ya es muy, yo creo que el país necesita algo más y Ujú. estas inversiones de este país creo que puedan ser muy productivas para el país. Debería haber una apertura mayor y un acercamiento de parte de la Cancillería. Creo yo que sería positivo. Por último, Donaldo, para cerrar este tema, a ver, estamos ya a 2 meses para que se llegue
al primer año de gestión de la administración de Bernardo Arévalo, el punto o el talón de Aquiles, muchos han señalado, es este de la infraestructura. ¿Cuál es el escenario que usted ve para el próximo trimestre o semestre del año y cuál debería ser la prioridad del gobierno para poder cambiar, darle un giro o una vuelta de tuerca a esta percepción que tiene la ciudadanía de que no se ha hecho lo suficiente y que no han podido implementar, incluso con el dinero que tienen en este momento, estos proyectos y esta obra gris? Yo creo que el gobierno va a ser castigado duramente por no atender la parte de la inversión del país, porque tienen dinero, les han adjudicado su ampliación presupuestaria, que tanto lucharon, tienen un buen presupuesto superior al de muchísimos años atrás, y esa falta de ejecución creo que va a castigar la percepción que tiene la gente de este gobierno. Puede hacer que hayan paliativos en el trimestre en otras áreas que el gobierno pueda tener, por ejemplo, un incremento salarial, por así decirlo, el tema de los lados, cosas así, pueden paliar, pero en el tema de inversión y de infraestructura, eso sí definitivamente va a castigar y no veo que pueda ser superado por este gobierno en el próximo trimestre ni semestre. Imagínense, ni semestre. O sea, lo cual complica porque estamos hablando 3 meses del próximo año. Con suerte vamos a tener resuelto el problema de Palinque-Escuintla. Con suerte. De lo contrario, si eso no se resuelve antes de Semana Santa, no sé qué pasaría. Le doy una última, le voy a una pregunta extra. A ver, el gobierno en esta última semana le ha apostado a lanzar un proyecto de primera vivienda y querer pues revitalizar el tema de la vivienda con unas asignaciones millonarias. ¿Cree que lo va a poder hacer en estas últimas de cambio para tratar incluso de mejorar también los números de ejecución con esos anuncios? No lo creo. Creo que con el reciente problema que tuvo el crédito hipotecario nacional, porque ni siquiera es un tema del ministerio, ese es un tema de gobierno, que Ujú, va a lanzar esto que ha hecho de la vivienda no a través de FOPAVI, sino lo está haciendo a través del CHN. Y el ujú. CHN tuvo recientemente problemas de un desfalco ahí de unos millones con tarjetas de crédito. Entonces, cada quien se va poniendo más duro en los requisitos. Ahí podrá estar el dinero, podrá estar la propaganda, pero van a ser duros en los requisitos de la gente que quiere optar a ese crédito que les van a dar de su primera vivienda. Entonces, estos resultados se van a ver no en este año, se verán hasta el otro año estas adjudicaciones. A pesar de que han habido varias ferias de vivienda, creo que esto va a ser el resultado se va a obtener hasta después. Y la calificación la tiene ya cerca el 14 de enero. Para ese entonces no va a haber nada de eso. Ok. Muchísimas gracias, Aldo, Donaldo, por este análisis, esta lectura que hace de la gestión del Ministerio de Comunicaciones y también de las alternativas que tiene el gobierno a la mano para poder dar un cambio o un giro a esta situación que se está viviendo con no solo la red vial, sino toda la infraestructura del país. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista, exministro. Gracias. A la orden. Estamos a la orden. Placer.